Los estudios muestran que el tiempo de un asesor financiero se puede dividir de la siguiente manera: el tiempo que dedicas a investigación, gestión de inversiones, soporte al cliente, dejando una pequeña parte del día para invertir en nuevas oportunidades comerciales. Entonces, ¿qué pasaría si pudieras optimizar el tiempo que dedicas a la investigación y gestión de inversiones y cambiar tu enfoque hacia los clientes potenciales? Diseñamos nuestras soluciones de gestión patrimonial para brindar ayuda y soporte para que dediques menos tiempo a revisar inversiones, reequilibrar las carteras de clientes y administrar su desempeño. Ahora puedes concentrarte más para hacer crecer tu negocio. Bueno, buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos encuentran. Quiero darles la bienvenida personalmente a todos los que se unen hoy a nuestra llamada trimestral. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Se recordarán de las varias llamadas virtuales que organizamos a principios de este año para mantenerlos informados sobre el transcurso de la pandemia. Antes de comenzar, vamos a ir sobre la agenda. Voy a comenzar con unos comentarios introductorios y entonces voy a dar una panorama habitual de la economía mundial y de los mercados mundiales a nivel muy alto. Y de ahí voy a ir al tema del día, que son las elecciones en Estados Unidos. Ahí vamos a ver no solamente los riesgos, pero sino también las oportunidades que estamos viendo con este evento. Y entonces vamos a terminar con unos temas de largo plazo. Primero vamos a hablar sobre las monedas reservas, que si el dólar va a estar reemplazado o no por la moneda de China. Y finalmente vamos a terminar con el tema de qué tipo de hedge los inversores pueden tener en sus portafolios. Y ya para el final vamos a tener una sesión de Q&A que va a estar moderada por Alicia Jiménez de Fund Society. Vamos a comenzar ya. 2020. ¿Qué año ha sido este, verdad? Este será analizado, diseccionado, examinado y discutido en los próximos años, debido a las respuestas a la pandemia, tanto las correctas como incorrectas, pero también, y quizás lo más importante, por sus implicaciones a largo plazo para el crecimiento, la deuda, el comportamiento de los consumidores y los movimientos geopolíticos que dejaron en su estela. Sin embargo, como inversionista, no podemos esperar a la autopsia y debemos desplegar nuestro capital de manera inteligente, respaldados por data, inteligencia de mercado y al mismo tiempo guiados por las enseñanzas de la historia. El historiador y antropólogo francés Fernand Braudel usó el término longue durée. Fue su marco analítico y enfoque para el estudio de la historia, enfatizando la prioridad de las estructuras históricas a largo plazo sobre la historia impulsada por eventos, la escala de tiempo a corto plazo que cae bajo el dominio del cronista. Como dijo una vez, la tierra, como nuestra propia piel, está destinada a llevar las cicatrices de antiguas heridas. Es una perspectiva de la historia que se extiende más allá en el pasado de lo que el registro histórico, el registro arqueológico y incluso la memoria humana pueden alcanzar. Incorpora climatología, demografía y geología y traza de los efectos de eventos que ocurren tan lentamente que son imperceptibles para quienes los experimentan, como la naturaleza cambiante del planeta o el aumento constante de la población en un área en particular. Esta era de COVID está acelerando muchas de las fuerzas tectónicas subyacentes que ya estaban en marcha. Los cambios de paradigmas de nuestro tiempo, la desglobalización, la desigualdad de ingresos, multipolaridad, retorno de inflación, no han sido marginados. Es la venganza de la geografía. Nos ocuparemos de algunos de estos conceptos más adelante en la presentación,
ya que en última instancia creo que estos son los temas que los inversionistas deben acertar al predecir los movimientos del mercado en lugar de adivinar sus impulsarios diarios. Pero por ahora, dirijamos nuestra atención a los problemas más inmediatos del día en los mercados y economías globales. Desde abril, hemos registrado una tendencia alcista moderada en las acciones y otros activos de riesgo. Ojalá nos hubiéramos vuelto agresivamente más alcista en ese entonces, ya que ahora creemos que un nuevo mercado alcista comenzó el 23 de marzo cuando el S&P 500 alcanzó su mínimo pandémico. En abril, analizamos datos de altas en tiempo real que nos sugirieron que el virus no solamente había llegado mucho antes que las autoridades se habían dado cuenta, pero sino también que la tasa de mortalidad por coronavirus no era muy alta fuera de ciertos grupos con comorbilidades elevadas, como los muy ancianos, y por lo tanto no requerían cuarentenas nacionales prolongadas para evitar la sobrecarga de los sistemas hospitalarios. Eso nos llevó a predecir el final de las cuarentenas generalizadas antes que la mayoría. Posteriormente, nos dimos cuenta de que los niveles de estímulos monetario y fiscal eran verdaderamente históricos, niveles no vistos fuera de tiempos de guerra hace muchas generaciones. Desde ese punto de vista, supusimos correctamente que los activos de riesgo eran atractivos dados sus niveles deprimidos. Este primer gráfico es de nuestra presentación del tercer trimestre, cuando el índice del S&P 500 estaba justo por debajo de 3.000 y pensamos que se negociaría en un rango entre 2.800 y 3.200 antes de comenzar su próximo movimiento alcista. En ese entonces les dijimos que si nos equivocábamos, era probable que el mercado terminase comportándose aún más fuerte de lo que esperábamos, en lugar de más débil. Sigo creyendo que este rango del 2.800 a 3.200 o alternativamente de 2.900 a 3.300 es el valor razonable del índice hasta que se resuelvan los riesgos que impiden al siguiente tramo más alto. Le daremos nuestra expectativa de cómo debe cerrar el índice en el 2020 en un momento. Nuestra opinión relativamente benigna sobre las perspectivas económicas mundiales sugiere una postura favorable hacia los activos de riesgo durante los próximos 12 a 18 meses. Los mismos pilares de apoyo que vimos en ese entonces y en abril también siguen siendo válidos hoy. De hecho, aparte del menguante apoyo fiscal en Estados Unidos, esos pilares son más sólidos ahora que en abril. Más sobre ese riesgo del apoyo fiscal de Estados Unidos más adelante. En nuestra opinión, este nuevo mercado alcista debería durar al menos 2 años, probablemente más, asumiendo que se cumpla una o ambas de las siguientes condiciones. Número 1, que tenemos una vacuna disponible para el público a principios del 2021 y número 2, que el estímulo fiscal y monetario sigue siendo históricamente acomodativo, o ambos, obviamente. No obstante, estamos conscientes que existen muchos riesgos y volatilidad debería permanecer elevada en el corto plazo. En consecuencia, aparecerán correcciones episódicas a lo largo de la trayectoria generalmente ascendente que marcarán los activos de riesgo. En nuestro comité de inversión trimestral recientemente concluido, no modificamos nuestras inclinaciones moderadamente alcista durante los próximos 3 meses, a pesar que consideramos agregar coberturas a la cartera en torno a los riesgos de las elecciones estadounidenses y el estímulo fiscal en los Estados Unidos, pasando de un viento de cola a otro en contra. En última instancia, optamos por el status quo y decidimos reunirnos de nuevo justo antes de las elecciones para reevaluar el panorama del mercado. Ahora bien, eso no significa que no debamos hacer nada con sus carteras. Como indudablemente notaron todos los fanáticos del fútbol aquí presentes, la foto de portada de nuestra presentación muestra un momento durante un partido
cuando un jugador ingresa al juego por otro. Tendrá que hacer lo mismo con sus carteras, ya que no es probable que los ganadores de la recuperación económica sean los mismos que los ganadores de la pandemia. En otras palabras, sigues jugando solo que con diferentes jugadores. También discutiremos esta rotación interna más adelante. Pero volviendo a las deliberaciones de nuestro comité, ¿por qué acordamos proceder en consecuencia? Por un lado, agregar una cobertura u otras formas de estrategias equivalentes a pólizas de seguros en este momento es una propuesta costosa que podría impedir la plena cosecha de beneficios. Todos temen las elecciones y por lo tanto el costo de la cobertura, ya sea comprando dólares o comprando opciones de venta, por ejemplo, es elevado. Nuestra experiencia nos ha enseñado a no seguir al rebaño. Tendría más sentido protegerse si nadie estuviera preocupado y como veremos más adelante, los profesionales se han equivocado en gran medida y se han perdido este naciente mercado alcista. Pero quizás lo más importante es que los pilares fundamentales sobre lo que se asienta nuestra tesis alcista aún apuntan a más ganancias en el futuro. En otras palabras, es más probable que agreguemos riesgos si hay una corrección del mercado en torno a las elecciones que eliminar el riesgo. Sería una oportunidad. ¿Por qué? Porque en última instancia, la política fiscal y monetaria mundial seguirá siendo lo suficiente flexible como para contrarrestar esos riesgos. A pesar de las amenazas a corto plazo, los activos de riesgo siguen siendo atractivos durante un horizonte de inversión a 12 meses. Un corolario de nuestra opinión sobre la renta variable y el producto diferencial es que el dólar americano entró en un mercado bajista estructural, mientras que la renta variable, las materias primas y otros activos con riesgo comenzaron su mercado alcista. Ambas tendencias deben probarse. De hecho, las correcciones son condiciones necesarias para los movimientos sostenibles, incluso si no se sienten tan bien cuando está en medio de una. Pero la tendencia subyacente finalmente prevalecerá. La contracción económica en el G10 y China fue menos severa que las agudas revisiones a la baja iniciales hechas a principio de este año. Asimismo, la recuperación también ha sido más rápido, a pesar del estancamiento reciente en algunos sectores debido a la propagación de infecciones de segunda y tercera ola en todo el mundo. Como demuestra el siguiente gráfico, el índice de sorpresa económica de Citigroup está sorprendiendo a todo el mundo. Veo que esperan que vieron el chiste. Este índice refleja la evolución de los datos económicos en relación a las previsiones de consenso de los economistas de mercado. Se definen como desviaciones estándar históricas ponderadas de las sorpresas de datos, es decir, publicaciones reales frente a la mediana de la encuesta de Bloomberg. Como pueden ver, casi todas las regiones están por encima de los niveles en lo que estaban en septiembre del 2019, representados por el punto azul. Hay varias razones para ser optimista. En primer lugar, la demanda acumulada y el ciclo de inventario normal y regular siguen al colapso tanto del gasto cíclico como la producción al final del primer trimestre. En segundo lugar, la economía china está en un auge nuevamente después de la agresiva respuesta de estímulos del gobierno y la respuesta efectiva a la pandemia. Como estos gráficos muestran, las ventas de bienes raíces han aumentado casi un 40% anual y las ventas de vehículos se han disparado. Dado que China ha sido el principal impulsor del crecimiento mundial durante más de 10 años, el fuerte rebote de China continental impulsaría el ciclo económico mundial. La producción industrial y el gasto de capital de China requieren una gran cantidad de materias primas, una de las razones por las que somos tan optimistas con las materias primas durante los próximos 12 meses. En tercer lugar,
los balances privados son tan sólidos como lo han sido en una generación. A diferencia de la crisis financiera del 2008, el bajo nivel de deuda de los hogares y el impacto limitado del patrimonio neto permitirán a los consumidores conllevar esta tormenta mejor que aquella. No es sorprendente que el gasto del consumidor se esté recuperando más rápido de lo esperado en abril. Por último, y quizás lo más importante, a diferencia de lo que sucedió en la crisis financiera, los responsables de la formulación de políticas no esperaron para desatar sus fiscales hasta mucho después de que comenzara la crisis. Los gobiernos no han visto déficits presupuestarios tan amplios desde la Segunda Guerra Mundial. Para no quedarse atrás, los bancos centrales también actuaron con rapidez y decisión para flexibilizar la política monetaria. En los Estados Unidos, la Reserva Federal ha optado un régimen de metas de inflación promedio en el que no subirán las tasas hasta que la inflación se mantenga por encima del 2% durante algún tiempo. Solo para que ver la diferencia bajo este marco, la Fed nunca hubiera comenzado el ciclo de subida de tasas que hizo en el ciclo anterior de 2018 y 2019. El Banco Central de Estados Unidos permanecerá en espera hasta al menos 2023 y esperamos que el BCE converjará con la política de Estados Unidos en el corto plazo. El crecimiento de la oferta monetaria generalizada entre las economías avanzadas ha aumentado exponencialmente la emisión de bonos corporativos globales, que se sitúa en un récord de 2.6 trillones de dólares, y el exceso de liquidez apunta a una fortaleza continua del sector industrial. Los mercados emergentes se beneficiarán y los fondos fluyen hacia sus economías, lo que apunta a una estabilización de la producción industrial mundial. Dicho todo esto, también hay algunas razones para preocuparse, pero siempre habrán, sea cual sea la situación. Si bien el tercer trimestre se va a ver mucha fortaleza en las cifras económicas, el crecimiento retrocederá en el cuarto trimestre. Ya estamos empezando a ver parte del traspaso de datos. La pregunta importante es ¿cuánto? La promulgación de nuevos estímulos en Estados Unidos sigue siendo el mayor obstáculo para los activos de riesgo en los próximos meses. Un detalle que la mayoría de los participantes del mercado ha pasado por alto es que los ingresos personales de Estados Unidos han aumentado un 11% este año. Pero cuando se eliminan las transferencias fiscales, cayó un 8%. Así tanto es el impacto del estímulo. La tasa de ahorro también subió en una porción significativa, pero sin un estímulo adicional, las perspectivas de consumo a corto plazo son precarias porque los consumidores no pueden seguir aprovechando esos ahorros al mismo ritmo que lo han hecho desde agosto, cuando terminaron los controles de estímulos. Según un estudio realizado por BCA, el estímulo fiscal adicional de Estados Unidos debe ser de al menos 800 billones de dólares para que el gasto del consumidor alcance el cenit de bajo 3% alcanzado durante la crisis financiera. En otras palabras, si no hay un estímulo adicional, sin duda tendremos una recesión de doble caída. Y es probable que el apoyo tuviera que estar en el rango de 1.5 trillones para que el crecimiento se mantenga en estos niveles. Con suerte, habrán algunos políticos estadounidenses en esta llamada, o por lo menos en la llamada en inglés. Las elecciones estadounidenses también son un riesgo, pero tal vez no por las razones que podría pensar. Me voy a referir a algunos de ellos en una sección separada más adelante. Otro riesgo es que la pérdida de puestos de trabajo se vuelva permanente. Si estuvo en esta llamada el trimestre pasado, recordará que la naturaleza temporal de la pérdida de puestos de trabajo fue uno de los indicadores para el cual solíamos esperar una recuperación rápida. Bueno, a pesar de la fuerte caída en la tasa de desempleo de casi del 15% al 8% en septiembre, el número de empleos permanentes perdidos ha aumentado silenciosamente a más de 4 millones el mes pasado.
Con las continuas reclamaciones de seguro de desempleo permaneciendo obstinadamente elevadas, tenemos una razón más para preocuparnos por estas pérdidas de empleo sin apoyo fiscal adicional. Finalmente, el COVID-19 obviamente no ha desaparecido, nunca lo esperábamos, y muchos países que parecían tener la pandemia bajo control, como las principales naciones europeas y los Estados Unidos, todavía están experimentando una segunda y tercera o cuarta oleada de infecciones. Si bien muchos sectores se han adaptado bien y algunos incluso han prosperado durante la pandemia, sigue siendo un alto riesgo para los sectores del turismo, la alimentación, hoteles y viajes. Muchos de esos sectores emplean a gran cantidad de personas. En los Estados Unidos, por ejemplo, las industrias mencionadas representan aproximadamente solamente el 10% del PIB, pero representan de manera desproporcionada el 25% del empleo. Si los gobiernos endurecen las reglas de distanciamiento social e implementan cuarentenas localizadas, que es nuestro caso base, en lugar de las cuarentenas nacionales de marzo y abril, entonces ese sector debe recibir apoyo. Además, como muestra el siguiente gráfico, aproximadamente el 60% de los científicos y profesionales creen que al menos 25 millones de personas serán inoculadas en los Estados Unidos antes de mayo del 2021. Y más del 90% cree que eso sucederá en el tercer trimestre del 2021. En consecuencia, esperamos que la inmunidad colectiva en el mundo desarrollado se produzca a finales del 2021. Entonces, hasta ahora hemos conversado sobre algunas de las razones para ser optimistas y algunas de las causas de preocupación. ¿Por qué pensamos que ganarán los factores más positivos? En última instancia, creemos que se aprobará un paquete fiscal de aproximadamente 1.5 trillones o más en los Estados Unidos para fines del primer trimestre del 2021, independientemente del resultado de las elecciones. O una caída del mercado de valores o un gran deterioro en el crecimiento económico serán el catalizador para que se produzca un acuerdo porque es necesario. Y lo más importante, existe un amplio apoyo popular para uno. Además, el estímulo fiscal también seguirá siendo generoso fuera de Estados Unidos. Europa, Japón e incluso las economías de mercados emergentes recibirán más apoyo ya que los costos de endeudamiento son muy bajos gracias a la abundante financiación en dólares estadounidenses proporcionada por la Fed. En última instancia, en las democracias, los políticos tendrán que aumentar el estímulo fiscal y las autoridades monetarias ya nos han dicho que seguirán siendo extremadamente acomodaticios indefinidamente. Como refleja este gráfico, cuando se les pregunta si el beneficio de desempleo adicional de $600 semanal debería extenderse más allá del vencimiento del 31 de julio, más del 69% de los encuestados apoyaron la extensión del beneficio y el 44% lo apoyó firmemente. Esto muestra el desglose por afiliación política. Si los demócratas toman las tres ramas del gobierno, el impulso puede ser altísimo. Si el Congreso y el presidente no proveen un estímulo fiscal adicional, probablemente conduciría a una recesión de doble caída. Sin un apoyo adicional a los ingresos de los hogares por parte del Congreso, al menos del orden de los 800 billones, el gasto de los consumidores decepcionará enormemente las expectativas durante los próximos 6 a 12 meses. Por eso es prácticamente seguro que suceda. Las consecuencias son demasiado graves si no lo logran. El ritmo de la recuperación económica se desarrollará desde su torrido ritmo del tercer trimestre, pero el gasto cíclico seguiría siendo dinámico en el cuarto trimestre. En resumen, el crecimiento global se enfrenta a algunas preocupaciones a corto plazo desde el lado fiscal y al resurgimiento del coronavirus. Sin embargo, ambos problemas deben resolverse cuando haya una vacuna disponible y la política fiscal vuelva a ser generosa.
reviviendo el crecimiento al próximo año después de la pausa del cuarto trimestre. Para concluir, esperamos que el crecimiento mundial sea de alrededor del 7% en el 2021, una cifra que está muy por encima de las estimaciones del consenso de Bloomberg, que solo apuntan a un crecimiento en el rango del 5.5%. En los mercados emergentes, el panorama es más incierto. China está funcionando a toda máquina, como mencionamos anteriormente, pero la recuperación aún se encuentra en sus primeras etapas en lugares como India, Sudáfrica y la mayor parte de América Latina. ¿Cuáles son las implicaciones para los inversionistas? Seguimos prefiriendo la renta variable global a los bonos soberanos y otros activos de risk-off durante un horizonte de 12 meses. Sin embargo, también mantendríamos posiciones de efectivo ligeramente por encima de la neutralidad en caso de que algunos de los riesgos delineados de antemano se materialicen y la corrección continúe. Es importante destacar que comenzaríamos a rotar de los ganadores de COVID y el comercio pandémico al regreso a la normalidad económica o reapertura del comercio. La principal conclusión aquí se expresa de manera sucinta en la anóloga de fútbol que abunda en esta presentación. Permanecer en el juego, pero sustituir a los jugadores. El optimismo sobre la llegada de la vacuna debería dar paso a la realidad de la inoculación masiva a mediados del próximo año, al menos en el mundo desarrollado. En este entorno, los valores cíclicos deberían superar a las acciones defensivas. Las acciones internacionales deberían superar de forma similar a las acciones estadounidenses y las acciones categorizadas como value también debería irles mejor que las de crecimiento o growth. Las acciones de value son particularmente atractivas, ya que ahora se negocian con el mayor descuento registrado en relación con las acciones de crecimiento en su historia. De hecho, los inversionistas que buscan invertir en value y que son más tolerantes al riesgo deberían centrar su atención en acciones internacionales de baja capitalización. También nos gusta el tan difamado sector bancario. Debido al abrumador apoyo monetario, las pérdidas crediticias en las grandes sci-fis, los bancos sistemáticamente importantes, deberían ser mucho más bajos de lo que sugieren sus valorizaciones actuales. Han tenido un rendimiento inferior al de los índices más amplios desde abril, pero los bancos estadounidenses especialmente han experimentado un crecimiento constante de los préstamos y un aumento de los ingresos netos por interés y los ingresos netos. Fuera de Estados Unidos, la renta variable japonesa parece especialmente atractiva durante los próximos trimestres. El mercado de valores de Japón tiene una sobreponderación estructural hacia los nombres industriales, automotrices y de consumo discrecional y depende menos de la tecnología. Este es un juego a corto plazo porque Japón tiene una productividad estructuralmente más baja y una deflación persistente en comparación con sus contrapartes estadounidenses, y ambos problemas reducen la rentabilidad corporativa general. Como demuestra este gráfico, el potencial de crecimiento a largo plazo es mayor en China y los Estados Unidos que en Japón, que en Europa o Japón, aunque las tasas de crecimiento están cayendo en todos los 4 ámbitos en las 4 regiones. Incluso ajustando esta diferencia en el potencial de crecimiento secular, las valorizaciones todavía parecen un poco baratas en Europa frente a los Estados Unidos, pero la brecha no es sustancial. Sin embargo, la renta variable europea no debería tener un rendimiento sistemáticamente inferior a la de Estados Unidos en la medida en lo que lo ha hecho la última. A corto plazo, Europa puede incluso superar a los Estados Unidos si la ayuda del Fondo Europeo de Recuperación resulta ser el momento de consolidación fiscal tan esperado y necesario de Europa. Como pueden ver ahora en ese gráfico, el S&P 500 debería acercarse a 3.600 para fin de año, lo que representa una ganancia modesta de aproximadamente 6.5% desde los niveles del 1 de octubre
pero el camino podría ser muy volátil y el riesgo de otra corrección sigue siendo elevado. ¿Cómo obtenemos esta cifra? Estamos calculando una cifra de $170 EPS, Earnings Per Share, para 2021, que es un 30% más que la cifra de este año. El uso de un múltiplo del 21, que creemos que es razonable dado dónde están las tasas y el nuevo régimen de la Fed, nos lleva a aproximadamente 3,600 en el índice. En el lado soberano, los rendimientos deberían aumentar modestamente desde estos niveles, aunque es difícil ver que los bonos estadounidenses a 10 y 30 años coticen por encima del 1% y 2% respectivamente durante los próximos 6 meses, porque los rendimientos mucho más altos perjudicarán acciones de crecimiento de forma desproporcionada, lo que lleva consigo el índice más amplio. Este choque deflacionario desinflará los mayores rendimientos que conllevaron a dicha deflación en primer lugar. Mantenga la exposición de duración por debajo de los niveles medios a largo plazo en este entorno y favorezca los instrumentos vinculados a la inflación frente a los bonos nominales. Es posible que la inflación continúe aumentando hasta finales del año, principalmente debido a los efectos de base y algunas fuerzas inflacionarias que impulsan los costos que emanen del lado de la oferta, pero es probable que disminuya en el 2021. Por lo tanto, manténganse en tips largos frente a los bonos del tesoro nominal por ahora, pero esté preparado para quitar algunas ganancias de esta operación a fines del 2020 o principios del 2021. El producto de diferenciales debería seguir obteniendo mejores resultados en un horizonte de 12 meses, aunque es probable que hayamos visto la mayor parte de la compresión de los diferenciales en el universo de grado de inversión. Los bonos de alto rendimiento son un poco más complicados. Sí, también tienden a tener un desempeño superior en una recuperación económica, pero los niveles elevados de deuda y la baja cobertura de garantías podrían presagiar algunas pérdidas en el futuro en sectores particularmente afectados por la pandemia. Mantengan la exposición en los rangos crediticios superiores, como los Ws, pero reduzca selectivamente las tenencias por debajo de la escala crediticia, aunque la rápida intervención del Banco Central debería suavizar la ola de incumplimiento normalmente asociada con contracciones como la que acabamos de ver. Como mencionamos en el pasado, creemos que el dólar entró en un mercado bajista estructural que debería durar al menos otros 12 meses. Cualquier fortaleza del billete verde debería venderse como el resultado en los diferenciales de tipos de interés. Un crecimiento global más fuerte, ya que el dólar estadounidense es un activo contracíclico, y un déficit comercial cada vez mayor son un mal augurio para la moneda. El dólar es un activo de alto movimiento, donde la debilidad engendra aún más debilidad y la fortaleza conduce a más fortaleza. Este gráfico refleja cómo el dólar sigue siendo caro sobre la base de la paridad del poder adquisitivo. Nuestras compras preferidas en su contra son la corona noruega, la corona sueca y la libra esterlina británica. Tengan cuidado porque el dólar está sobrevendido a corto plazo, técnicamente, y sujeto a un retroceso. Cualquier oferta temporal en el dólar debe utilizarse como rampa de salida. Finalmente, sí me gustan más las acciones que los soberanos, me gustan más las materias primas que ambos. El aumento de la demanda y la disminución del apoyo deberían impulsar los precios del petróleo y la rápida recuperación china elevará los precios de los metales industriales. El oro sigue siendo una parte importante de nuestra asignación general de activos, ya que actúa como cobertura contra el riesgo de inflación a largo plazo. Bueno, eso concluye mi paseo alrededor del mundo en menos de 30 minutos. Y ahora llegamos al tema que está en la mente de todos, las elecciones estadounidenses. El 2020 ha sido un año imprescindible, entonces, ¿por qué esta elección debería ser de otra manera?
Desde la pandemia hasta los elevados niveles de malestar social y la reciente infección por COVID-19 del presidente Trump, esta es difícil de pronosticar, pero lo intentaremos. Al día de hoy, el resultado más probable de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos es una ola azul o control demócrata de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Esto no es nuestro pronóstico, es nuestra suposición dados los datos de las encuestas y los mercados de predicción. La respuesta inmediata a esta suposición es que las encuestas estaban equivocadas en el 2016, así que no deberíamos volver a caer en ese juego. Si bien estamos de acuerdo en que las encuestas apuntaban a una victoria de Clinton en 2016, Trump no fue el ganador que salió de nada o el vencedor más improbable que la gente tiende a creer. Previo a la elección, solo en 3 estados, en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, el presidente Trump estaba perdiendo por fuera del margen de error estadísticos, o sea, invalidando posteriormente las encuestas en dichos estados. Después del 2016, las empresas encuestadoras hicieron ajustes a sus modelos y redujeron algunos de los sesgos que les impedían obtener el apoyo de Trump entre los votantes blancos menos educados que lo impulsaron más allá a la presidencia. Esto no es una mera conjetura. Durante las elecciones de mitad del periodo del 2018, las encuestas hicieron un gran trabajo al predecir los resultados. Por supuesto, el presidente Trump no estaba en la boleta electoral en el 2018, pero sin embargo, sería imprudente de nuestra parte ahora ignorar las encuestas que esperan una repetición del 2016. Es posible que gane, seguro, pero no es el resultado más probable. La cifra del 55% de los mercados de predicción, donde el dinero real está en juego, son las probabilidades más razonables en nuestra opinión. Es probable que Trump supere sus cifras de las encuestas y Biden debería tener un rendimiento inferior al suyo, pero no será suficiente, en nuestra opinión, para superarlo en los estados clave y decisivos que finalmente decidirán las elecciones. Biden está mejor posicionado en estas encuestas en campos de batalla que la señora Clinton y no se han movido mucho en los últimos meses, incluso se han movido a su favor recién. Sin embargo, las probabilidades están lo suficientemente cerca en el límite del 50-50 de que deberíamos considerar todos los escenarios posibles y sus implicaciones para los mercados. Dado el entorno actual del gobierno dividido, una ola azul probablemente generaría resultados mixtos. En el lado negativo, los impuestos corporativos más altos afectarían las ganancias y la reversión de las medidas desreguladoras de Trump podría ser un viento en contra. Pero una política fiscal más expansiva y un riesgo geopolítico reducido podrían respaldar el crecimiento en el corto plazo. Al nivel de cada sector, los materiales se beneficiarán debido a una mayor infraestructura y el consumidor discrecional tendrá un desempeño superior debido a un salario mínimo más alto. A nivel regional, las monedas y los mercados asiáticos de mercados emergentes deberían disfrutar de tensiones comerciales reducidas. Una barrida republicana parece muy poco probable dada la gran cantidad de plazos que necesitan recuperar en la Cámara, por lo que descartemos ese escenario como un evento de muy baja probabilidad. A continuación, un gobierno dividido implicaría que el Congreso conserve su complexión actual. Aquí, una Casa Blanca de Biden aún debería beneficiar a los mercados asiáticos, mientras que una victoria de Trump probablemente aumentará las primas de riesgo geopolítico en la región, ya que ahora no tendrá restricciones y no tendrá que pasar por otro ciclo electoral. Recuerde, los movimientos negativos del mercado durante la guerra comercial tuvieron un efecto de enfriamiento en los peores impulsos políticos de Trump. Si Trump gana la reelección y el Congreso mantiene en el status quo, eso alteraría dos aspectos de nuestra tesis. Primero,
El S&P 500 debería cotizar por encima de nuestro objetivo de 3.600. Podría llegar a 4.000 para fin del año. En segundo lugar, el dólar no resultaría tan débil como esperábamos, aunque se mantuviera su tendencia general a la baja. Cualquiera que sea el resultado de la elección, es poco probable que descarrile nuestra tesis alcista general, a menos que se cumpla una o ambas de las siguientes condiciones. Número uno, que la elección esté tan disputada que se convierte en una crisis constitucional a toda marcha con un malestar social prolongado. Aunque es poco probable, la probabilidad de que esto ocurra es más alta, en nuestra opinión, que lo que actualmente está siendo valorada por el mercado. O número dos, que amenace con la aprobación de nuevos estímulos fiscales. Por lo tanto, parece que el posicionamiento óptimo de cara a las elecciones es permanecer a largo plazo, pero agregar una pequeña cobertura para protegerse contra la posibilidad de un resultado electoral prolongado y controvertido. No nos cubríamos con bonos del Tesoro estadounidense porque los rendimientos son bajos. En su lugar, recomendamos tener opciones de compra del Japanese Yen, el oro y puts del S&P 500 con un precio de ejercicio de 2.800 o 2.900. Esperaríamos ver una mayor rotación de crecimiento a valor y una rotación a cíclicos, los mismos temas que abrazamos anteriormente durante la presentación. En conclusión, mantenemos un riesgo prolongado porque no creemos que ninguno de los resultados potenciales sea suficiente para descarrilar el mercado alcista. Sí, algunos sectores y regiones se beneficiarán, mientras que otros no, y los puntos finales pueden ser diferentes, pero la dirección general del mercado permanece intacta a pesar de la incertidumbre a corto plazo. En nuestra opinión, cubrir un resultado muy disputado es la mejor manera de jugar el resultado. Por último, tenga en cuenta que el presidente necesita que el Congreso promulgue una buena parte de su agenda política, por lo que los resultados de las elecciones al Senado son tan importantes como quién gane la Casa Blanca. Al final, la llegada de la vacuna, la recuperación económica, monetaria y sobre todo la política fiscal importará más para los activos de riesgo que la persona que termine siendo el próximo presidente. Ahora, en aras del tiempo y porque nunca debe despreciarse, las próximas dos secciones serán breves, a pesar de abordar dos movimientos de mercado potencialmente importantes que impactan en la long durée de lo que hablamos para comenzar la presentación. El primer tema plantea la pregunta: nos dirigimos hacia una moneda de reserva renminbi. Asia, con excepto de Japón, no está monetizando su deuda en la misma medida que lo hacen los Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Como muestra este gráfico, China ha sido bastante dócil en el frente monetario, a diferencia de muchos otros países del mundo. Esta bifurcación de respuestas se hace eco de otro paralelo histórico, la crisis del petróleo de la década de los 70. Durante ese tiempo, si se acuerdan, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia monetizaron el aumento en el precio del petróleo que siguió al embargo árabe de 1973. En el otro extremo del espectro, Alemania, Suiza y Japón optaron por absorber el aumento de precios y como resultado enfrentaron un dolor económico a corto plazo. El resultado: una depreciación de una década del dólar, del British Pound Sterling y el franco francés frente al Japanese Yen, el marco alemán y el Swiss franc. Ya estamos viendo que esta diferencia se manifiesta en los mercados de bonos. Los rendimientos de los bonos chinos han subido, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo muy bajos. A medida que el comercio internacional y el orden monetario de los últimos 50 años continúen desmoronándose, el dólar puede estar en peligro de perder su único lugar como moneda de reserva más importante del mundo y pronto comenzará a compartir el escenario con otra, el renminbi chino. El uso del dólar como arma por parte de Estados Unidos
como una herramienta en su kit de política exterior puede estar acelerando esta tendencia. De hecho, las draconias medidas de China continental en Hong Kong parecen tener como objetivo fortalecer la seguridad financiera nacional. La internacionalización de la moneda del pueblo, como se llama el renminbi, podría tardar unos años en vez de décadas en realizarse. La acción agresiva de Estados Unidos ha obligado a China a construir un sistema de pagos internacional basado en el renminbi, anclado en Hong Kong, mediante el cual puede procesar liquidaciones en moneda extranjera. Probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que la autoridad monetaria de Hong Kong gestione los asentamientos en renminbi bajo la supervisión del Banco Popular de China. Utilice el mercado de eurodólares de Londres de la década de 1960 como una analogía histórica para un ejemplo reciente de cómo funciona esto. China tiene como objetivo convertir su bono del gobierno a 10 años en el activo libre de riesgo del sistema de pago. También han creado mercados de futuros para el petróleo cotizado en renminbi y oro. Por supuesto, la respuesta obvia es que el gobierno chino nunca abrirá la cuenta de capital del país para evitar que la moneda se desvalúe, ya que los ciudadanos chinos se apresurarán a convertir su renminbi en cualquier otra cosa. Una vez más, la historia nos enseña de manera diferente. Los sistemas de pagos internacionales han operado sin cuentas de capital abiertas al permitir la liquidación en oro. Nadie sabe exactamente cuánto oro posee China porque es un secreto de Estado, pero la evidencia anecdótica sugiere que el gobierno chino ha estado comprando tanto metal precioso como ha podido y enviándolo de regreso a China continental. Además, China es el mayor productor de oro del mundo, por lo que tendrá grandes participaciones no declaradas. La táctica del país parece ser hacer del oro, no el dólar, el centro del sistema de pagos globales. Un giro de regreso a Bretton Woods, si se quiere. Sin embargo, a diferencia de Bretton Woods, donde el gobierno de los Estados Unidos intercambió oro a un precio fijo, según el diseño de China, el oro se intercambiaría a un precio de mercado. Si ese es el caso, durante los próximos años, la rentabilidad del oro debería coincidir con la rentabilidad de un bono del gobierno de China a 10 años. Seremos compradores de bonos del gobierno de China una vez que este mecanismo de intercambio renminbi-oro sea presentado como un diversificador de otros activos de refugio seguro como el oro mismo. China parece adherirse al adagio de que no se puede construir un imperio con el dinero de otra persona. Entonces, y ya para terminar, ¿qué constituye un activo de refugio seguro en estos días de todos modos? El trimestre pasado sostuve que no había más refugios seguros europeos, ya que los bonos alemanes y los bonos suizos habían perdido su estatus de activo de refugio para los inversionistas centrados en Europa y con base en Europa. Con unos rendimientos y una volatilidad récord, la renta fija soberana de los mercados desarrollados, o sea, lo que se llama refugio seguro, es, como lo expresó muy cómicamente una empresa de Wall Street, toda fija y sin ingresos. Más importante aún, ya no funcionan como una clase de activos en riesgo. Entonces, ¿cuáles son algunas alternativas? En todo el mundo, las correcciones entre activos están cayendo, las correlaciones entre activos están cayendo rápidamente desde máximos históricos a pesar del extraordinario estímulo. En otras palabras, cuando las acciones y otros activos de riesgo están cayendo, los instrumentos tradicionales de refugio seguro como los bonos del Tesoro estadounidense ya no aumentan para compensar. Dicho de otra manera, una caída en el S&P 500 debería corresponder a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro o el aumento en el precio, pero esa correlación se acerca a cero como lo demuestra este gráfico. Este fenómeno ha estado presente en Japón durante un tiempo y más recientemente en Europa, como expliqué durante nuestra última llamada trimestral.
cuando le mostré evidencia de que los bonos alemanes y los bonos del gobierno suizo ya no eran coberturas de carteras efectivas para los inversionistas europeos. Esto ocurre cuando un instrumento de acerreo positivo, como los rendimientos de los bonos soberanos de los mercados desarrollados, se acercan al límite inferior efectivo. Entonces, ¿qué se supone que debe usar un inversor para cubrir el riesgo de acciones en carteras de activos múltiples? Un interesante estudio de JP Morgan concluyó que las 4 mejores alternativas de cobertura eran las siguientes. Número 1, poseer divisivas de financiación como el Japanese yen frente al dólar o alternativamente el dólar frente a las divisivas de los mercados emergentes. O sea, la moneda yen contra el dólar o el dólar contra las monedas emergentes. Esa era la posición número 1. Número 2, el oro. Número 3, el crédito corporativo de alto grado. Y número 4, los bonos soberanos de mercados emergentes con cobertura de moneda. Las divisas y los metales preciosos tienen una tendencia histórica a moverse a la inversa de la renta variable, dados factores técnicos y fundamentales. Ninguno es portador positivo, pero cuesta menos de lo que solía. Durante una expansión global, como lo que creemos que estamos ahora, el Japanese yen hace un mejor trabajo que el dólar. El oro ha sido menos efectivo a lo largo de los años que las monedas, pero eso podría cambiar en el futuro, especialmente si se trata de respaldar una moneda como el renminbi que acabamos de discutir. Un periodo persistente de tasas nominales cercanas a cero y tasas reales negativas podría ser el impetus para que el oro supere a las monedas como cobertura si se sustenta en la entrada estructural y la apreciación de precios debido a la pérdida de confianza en las principales monedas fiat. Recuerde, en última instancia, las monedas fiduciarias y el oro están impulsados tanto por la psicología del inversor como cualquier otra cosa. Si los bancos centrales están perdiendo su independencia y esencialmente monetizando la deuda, ¿cuánto tiempo durará la confianza? Los dos últimos que enumeremos, los cooperativos de alto grado y los mercados emergentes con cobertura cambiaria soberana, están funcionando ahora debido al cambio en la función de reacción de los bancos centrales de todo el mundo. Tienen el beneficio adicional de tener un positive carry, ya que también generan ingresos. El BCE y el Bank of Japan han estado comprando deuda corporativa de alto grado durante años y la Fed se unió recientemente al grupo durante la pandemia. Y en el mundo de los mercados emergentes ahora, los bancos centrales también están reduciendo las tasas y realizando compras de activos mediante la flexibilización cuantitativa. Que este cambio de régimen sea permanente o no es un asunto específico de cada país. Sin embargo, las compras deben tener cobertura de tipo de cambio, porque es probable que sus monedas también se desprecien. Bueno, ya he hablado bastante. Espero que la presentación les haya resultado útil e informativa en el mejor de los casos y no de todo una pérdida de tiempo en el peor de los casos. Y con eso termino mis comentarios preparados y le doy la palabra a